todos, gracias por estar este día con nosotros. Justo en este evento reiniciamos el ciclo del Colegio Nacional en la UNAM Morelia. Y bueno, pues tenemos un invitado muy especial, un gran amigo nuestro, que va a participar en este arranque y en este inicio nuevamente de este tipo de pláticas. Y antes de pasar a la presentación de él, vamos a platicar un poco acerca de qué es lo que es el Colegio Nacional. El Colegio Nacional fue creado por el gobierno mexicano el 8 de abril de 1943 mediante un decreto del presidente Manuel Ávila Camacho, y la idea de la fundación estriba, digamos, en el filósofo Antonio Caso, como una acción en favor de la cultura y de la civilización contra la barbarie de la Segunda Guerra Mundial en aquel entonces. Fue inspirado a su vez también en el College de Francia, y bueno, pues su lema nos deja, creo que ese gran sabor y esa esencia que necesitamos justo para entender cuál es pues lo que hay detrás del Colegio Nacional, que es la libertad por el saber. Creo que eso es una cuestión fundamental para nuestra cultura y para nuestra pues civilización. Y sin duda, pues es un grato, es muy grato tener a exponentes y a participantes de esta talla en nuestra universidad aquí en Morelia, justamente para pues entender esta necesidad que tenemos sobre pues aprender más sobre el quehacer científico, la ciencia, la cultura, las artes y las humanidades. El Colegio Nacional es una institución pública que está dedicada a la divulgación de la cultura científica, artística y humanística de forma gratuita, de libre acceso y sin ninguna restricción curricular o de registro. A la fecha han ingresado 105 personalidades, incluidos 3 premios Nobel mexicanos, 6 Príncipe de Asturias, 4 Cervantes, 2 premios de ciencia de la UNESCO y 70 premios nacionales de ciencias, artes, quienes representan las distintas áreas del saber: ciencias exactas, ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y artes y también letras. Fiel a su misión educativa, se encuentra en constante búsqueda de nuevos públicos, y para ello realiza constantemente campañas de difusión de sus actividades. Y en ese sentido, para nosotros, un objetivo que tenemos en la UNAM Campus Morelia, pues es destacar justamente el quehacer científico de estos personajes que hacen, y acercarlos sobre todo a la comunidad de la ENES Morelia y pues también de la sociedad en general. Me parece que es una pues labor importante la que hacen estos investigadores, y creo que desde luego es sumamente grato tener la presencia de ellos en este momento con nosotros. Desde el 2014 debo decir que este tipo de eventos se han estado realizando en la escuela, bueno, en el Centro Cultural de Morelia. Y bueno, pues ha sido un evento que ha traído a muchos participantes, sobre todo nuestros estudiantes, que pues están muchos de ellos interesados en todas esas áreas y estos campos y estos saberes que tenemos en México y que están representados por nuestros exponentes. Sin más, quiero ceder la palabra al doctor Santiago Cortés para que haga la presentación correspondiente de nuestro invitado, de nuestros invitados. Y desde luego y desde ahora, pues agradecerles a ambos su participación, su entrega y pues sobre todo ese espíritu de compartirnos justo su saber aquí
en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es realmente un honor poder participar en esta sesión de las conferencias del Colegio Nacional. Me permitiré leer algunos breves datos biográficos de nuestros dos invitados de hoy, a quien les agradecemos mucho por su participación. Vicente Quirarte Castañeda nació el 19 de julio de 1954 en la Ciudad de México. Realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se licenció en Lengua y Literaturas Hispánicas en 1982, obtuvo el grado de maestro en Letras Hispánicas en el 89 y de doctor en Literatura Mexicana en 1998. Obtuvo mención honorífica en todos sus trabajos de grado y además fue acreedor a la medalla Gavino Barreda para sus estudios de posgrado. Desde 1987 ha impartido clases en la UNAM, tanto en la licenciatura como en el programa de maestría y doctorado en letras. Yo en alguna ocasión tuve incluso la fortuna de ser alumno de alguno de sus cursos. En otras instituciones nacionales ocupó las cátedras Gilberto Owen del Colegio de Sinaloa y Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara. En el extranjero ha sido profesor invitado en el Austin College, además de haber estado también a cargo de las cátedras Rosario Castellanos y Luis Cernuda en la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Sevilla, respectivamente. Ha presentado lecturas de su obra, clases, conferencias, etcétera, en instituciones de España, Colombia, Estados Unidos de América, Inglaterra y Francia. Fue director del periódico de poesía y fundador de la colección de poesía El Ala de Tigre en la UNAM, la cual alcanzó más de 100 títulos. En 1979 apareció también su primer libro de poemas titulado Teatro sobre el viento amado, integrado por textos que obtuvieron el primer premio de la revista Punto de Partida. En estos últimos 30 años su producción lírica ha alcanzado más de 20 títulos publicados tanto en México como en el extranjero. En el 91 recibió el premio Javier Villaurrutia por El Ángeles Vampiro. En aquel jurado estuvieron los poetas Rubén Bonifaz Nuño, Alichu Macero y Ernesto de la Peña. Por el conjunto de su obra recibió además en el 2011 el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, otorgado anualmente a quien dedica sus afanes a la creación poética o a su estudio y difusión. Además de 64 libros de autoría única, Vicente Quirarte ha publicado más de 150 artículos especializados, así como 95 capítulos en libros y prólogos sobre autores y obras de los siglos XIX y XX. Es director de la colección Al siglo XIX, Ida y Regreso, editada por la Coordinación de Humanidades de esta universidad, que hasta la fecha ha publicado cerca de 60 volúmenes sobre diferentes aspectos del siglo XIX. Dirigió para el CONACULTA la colección Suma Mexicana y para el Instituto Mexiquense de Cultura la colección de literatura de viajes Ojos de papel volando. En noviembre de 2015 publicó la novela La isla tiene forma de ballena sobre los liberales mexicanos que vivieron en Nueva York entre 1864 y 1867. Para conmemorar su trayectoria, le fue otorgado en 1994 el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. En el 2003 fue electo miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua y ese mismo año fue nombrado miembro de la Real Academia Española. En 2010 recibió el premio del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana para el rescate de fuentes. En 2012, el Premio Universidad Nacional en el área de creación artística y extensión de la cultura. Actualmente, el doctor Quirarte se desempeña como investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Ha sido integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte y actualmente lo es del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2, además de tener el máximo nivel de estímulos en el programa de primas al desempeño del personal académico de la UNAM. El doctor Quirarte ingresó al Colegio Nacional el 3 de marzo del 2016 y su lección inaugural titulada El Laurel Invisible fue contestada por Eduardo Matos Moctezuma.
Para nosotros es un verdadero honor tenerlo esta tarde como ponente de esta serie de conferencias y le agradecemos nuevamente su participación y su presencia aquí. Él se encargará también de introducir a nuestro segundo invitado del día de hoy, a Felipe de la Torre Villalpando. Simplemente decirles que él estudió arquitectura en la UNAM. Sus trabajos de pintura, grabado, dibujo y escultura se han exhibido en una cantidad impresionante de galerías, museos e instituciones culturales desde 1970, tanto en México como en Europa y en otros países de América. Él ha trabajado también como escenógrafo de teatro, ilustrador de libros, en múltiples proyectos de arquitectura, ha publicado en varias revistas, ha colaborado en la elaboración de carteles y discos. Ha sido profesor de pintura y dibujo y conferencista en varias universidades de México y Francia. Y bueno, agradecemos también mucho su presencia aquí. En un momento más, el doctor Quirarte nos explicará la dinámica de por qué ha sido él también invitado a participar. Así que, sin más, pues les agradecemos nuevamente a ambos y cedemos la palabra al doctor Vicente Quirarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez, doctor Cortés, por esta generosa presentación, por esta bienvenida. Siempre nos gusta estar en esta bellísima ciudad de Morelia. Aprovecho este espacio para saludar a mis queridos amigos Gilberto de Viresca y su Ivonne, Eduardo Rubio y su Lourdes. Y siempre ir a Morelia es un acontecimiento maravilloso y ellos lo hacen doblemente agradable. El motivo de haber invitado al doctor Felipe, al maestro Felipe de la Torre, al pintor Felipe de la Torre, es precisamente hablar sobre López Velarde y en relación a Saturnino Herrán. De allí que la conferencia lleve por título Espadas y Espejos. Se trata de ver de qué manera ambos artistas se complementaron, se vieron a sí mismos reflejados y de qué manera ejercieron su respectivo talento. Tengo en la mano un libro que publicó el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, donde aparece el que para mí es uno de los textos fundamentales de la literatura mexicana y del arte y de la historia del arte, escrito por Felipe Garrido, y lleva por título Almas paralelas, corazones divergentes. Ambos, López Velarde y Saturnino Herrán, fueron almas paralelas y efectivamente corazones que nunca se conocieron. Ellos se conocieron en la Ciudad de México, como más o menos voy a tratar de explicar en las siguientes palabras. El 12 de junio de 1963, 75º aniversario del nacimiento de Ramón López Velarde, sus restos fueron trasladados a la rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores. ¿Qué hace un poeta al lado de otros artistas, guerreros, hombres de Estado, científicos y humanistas que engrandecen a nuestro mutilado territorio, vestido de percal y de abalorio? Allí se encuentran también, en orden de llegada al mundo, Guillermo Prieto, Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, José Juan Tablada, Enrique González Martínez, Carlos Pellicer, Rosario Castellanos, forjadores de cantos que llevaron la poesía al terreno de la acción y demostraron que el discurso de las letras puede imponerse al discurso de las armas. Nos enseñaron a desconfiar de las palabras, a templarlas en un fuego inédito y devolverlas como si acabaran de nacer, prestas a resistir el paso de los años. En el instante de su muerte, López Velarde fue consagrado como poeta nacional, por haber cantado con nuevo acento la intimidad de un país apenas salido de la violencia revolucionaria. Los intensos y breves 33 años de su existencia bastaron para que se convirtiera en el poeta de su presente
y en el indiscutible, siempre joven maestro del futuro. Pocos como él supieron traducir las dudas y zozobras del animal humano, pero también sus alegrías ante los simples rituales cotidianos y la incandescencia de la patria chica. Si a un poeta le basta escribir un verso perdurable para sentirse satisfecho, los poemas de amor de López Velarde vulneran para siempre y para siempre quedarán en nuestro patrimonio emotivo, en el caudal de nuestra lengua. Desde su nombre de pila, Saturnino Herrán era un predestinado. De acuerdo con lo establecido por Marsilio Ficino en sus 3 libros de la vida, los afectados por el planeta Saturno son temperamentos melancólicos cuya enfermedad se cura mediante la actividad, sobre todo de la artística. Como pintor de excelencia, Herrán dotó a México de un arsenal estético que, sin dejar de representar lo nuestro, trascendió fronteras para colocarse entre los grandes creadores del arte universal. Nacido virtuoso, tuvo la capacidad para convertir su facilidad nata en gran arte, en verdadera creación que disfrutamos y agradecemos y no dejamos de estudiar a 100 años de su entrada en la inmortalidad. Es decir, en 2009 recordamos a Saturnino Herrán, su muerte, su entrada en la inmortalidad, como dije antes. El año próximo vamos a recordar los 100 años de la entrada en ese dominio de Ramón López Velarde. Sin embargo, los dos son seres muy próximos, seres de tierra adentro, como lo vamos a ver más adelante. Elegido por los dioses, Saturnino murió joven, a los 31 años, pero en una década de actividad febril, llenó lienzos y murales con su pasión y su talento. Sus lápices y sus pinceles refrendaron el manifiesto que su amigo, el poeta Ramón López Velarde, puso en palabras. Y dice así López Velarde: el descanso material del país en 30 años de paz coadyuvó a la idea de una patria pomposa, multimillonaria, honorable en el presente y epopéyica en el pasado. Han sido precisos los años del sufrimiento para concebir una patria menos externa, más modesta y probablemente más preciosa. Hasta aquí López Velarde. Es increíble cómo el juicio que uno hace o los juicios de sus contemporáneos sobre el pintor y el poeta se van relacionando. Las palabras puestas en uno podrían aplicarse al otro. Herrán llegó de tierra adentro, como el zacatecano Ramón López Velarde, y se instaló en la capital del país. Herrán lo hizo en la calle de Mesones, su casa, su estudio, estuvieron en la casa de Mesones. Ramón López Velarde se instaló con su familia en una de las recientes llamadas casas de familias, que eran diferentes a las vecindades que proliferaron mucho después de la Reforma, y la de López Velarde, actualmente Casa del Poeta, en la calle Álvaro Obregón, antiguamente Avenida Jalisco, cuando él vivía allí, pues se conserva ahora, por fortuna, como Casa del Poeta, y en ella se siguen llevando a cabo actividades. Esperemos, querido Felipe, que tu exposición se pueda llevar a cabo en la casa. Ya lo hablé con la directora, Mari Carmen Férez, y está de acuerdo en que el acto sea uno de los estelares para celebrar los 100 años de vida de Ramón López Velarde. Ambos, Saturnino y Ramón, pusieron sus respectivos talentos y pasiones para construir una nación cuyo espíritu parecía devastado por la reciente guerra fratricida.
por una revolución que mutiló la carne y la sangre de ambos, pero que a cambio los hizo contemplar la patria de otra forma. En alguna ocasión, René Avilés Cavila definió al pintor como aquel que ama a los poetas, porque los poetas se detestan entre sí y los pintores también. Entonces, la definición de René Avilés es perfecta. Y en efecto, es secular la rivalidad prevaleciente entre los cofrades de un mismo oficio. No me refiero solamente a la pintura de la poesía. En todos los oficios y en todos los gremios hay estas envidias y estas rivalidades por el colega. En cambio, son proverbiales la amistad entre pintores y poetas. El binomio Manet-Baudelaire fue más allá de una afinidad electiva, de una pasión común por la belleza original y la necesidad de que su cultivo se opusiera a la irrefrenable revolución industrial. De la misma forma, Herrán y López Velarde tradujeron las formas de siempre y pusieron las bases de un nacionalismo que la impetuosa y definitiva entrada de José Vasconcelos llenaría los resquicios de la conciencia de México. La muerte prematura, cuando el artista se encuentra en plena ascensión de su talento, suele jugar bromas pesadas. Y López Velarde no fue la excepción. La Cámara de Diputados decretó un luto de 3 días y los funerales corrieron por cuenta del gobierno. Las opiniones y homenajes coincidían en señalar que el país había perdido al poeta que establecía las bases de un nacionalismo que la revolución legitimaba como una de sus conquistas. Para la imaginación popular, siempre pronta al sentimentalismo, bien intencionado, resultaba conmovedora la imagen del poeta revisando en su lecho de muerte las pruebas de plana de su poema La suave patria. Así como a García Lorca se le consideró por mucho tiempo exclusivamente un poeta de gitanos y cuchillos, López Velarde recibía un reconocimiento inmediato como poeta cívico. Ustedes esperen la cantidad de esquelas horrorosas, retóricas, perfectamente olvidables, que van a aparecer el año próximo, firmado por nuestros respectivos gobernantes. Sin embargo, La suave patria es un poema doblemente revolucionario. Primero, porque obliga a mirar al país con los ojos. Segundo, y más importante aún, porque este redescubrimiento de México, esta declaración de amor, tiene lugar a través de un poema de largo alcance cuya retórica no se limita al reflejo inmediato de una ideología. Con López Velarde, la patria vuelve a ser ciudadana, camarada y compañera, no una madrastra rígida y autoritaria. Desde una crónica publicada, no es cierto, perdón, me estoy brincando esto. Desde los cuadros de Caballete de la sangre devota de López Velarde, había logrado trasladar a su poesía los colores y los sonidos, pero sobre todo el ritmo sosegado de nuestra provincia. Al mismo tiempo que López Velarde, el pintor Saturnino Herrán emprende esta búsqueda del carácter nacional en pinturas donde predominan, esas son palabras de López Velarde, la delicadeza asordinada, la honda cavilación y los asuntos simbólicos. Hasta aquí López Velarde. Del mismo modo en que Herrán busca el retrato interior del indio y captar sus actitudes y lenguaje corporal, López Velarde hace de Cuauhtémoc el único héroe a la altura del arte, y antes de llenarlo de adjetivos estériles, renuncia al monumento broncíneo, lo vuelve humano, lo trae hasta nosotros, lo tutea,
nos invita a que lo llevemos en la mano en forma de los hasta hace unos años heroicos tostones. Una tarea semejante precisaba no solo la intuición del poema natural, del poeta natural que era López Velarde, sino un conocimiento de la tradición que estaba combatiendo. De ahí el paralelo que existe entre la escritura del poeta y las preocupaciones plásticas de Herrán. Entre 1915 y 1918, Herrán firma los lienzos de las criollas, que integran la parte más intensa y propositiva de su producción. Bueno, según yo lo veo. Al mismo tiempo, lector voraz ilustra los libros y revistas de sus amigos escritores, y es con López Velarde con quien encuentra la convivencia más estrecha. No conozco ninguna fotografía, y los dos fueron muy retratados, donde aparezcan los dos juntos. La única que se conserva es esta excelente fotografía de grupo que fue tomada en 1917 y donde Herrán aparece de perfil aquí y López Velarde sentado. Es una fotografía histórica porque en ella aparecen los principales forjadores del arte nacional en ese entonces. La fotografía fue tomada en 1917 en el aniversario de la Editorial Cultura, y allí se encuentran Julio Torri, Castro Leal, futuro rector de la Universidad Nacional, pues prácticamente todos, González Martínez, Efrén Rebolledo, en fin, Manuel M. Ponce, Enrique González Martínez, prácticamente todos los que en ese momento asistieron a el último adiós de López Velarde y de Herrán. A través de diferentes idiomas, el pintor y el poeta están buscando lo mismo, el mestizaje que la generación del Ateneo tomó como una de sus banderas fundamentales. La preocupación creciente de Herrán por la arquitectura de la colonia, que aprendió en las conferencias de Federico Mariscal, es patente en la portada que hizo para La sangre devota, de López Velarde, donde aparece una figura femenina en primer término y detrás la iglesia de Churubusco. La aparición constante de cúpulas de iglesia al fondo de sus retratos es, sin embargo, más profunda si pensamos en la dicotomía de López Velarde, la síntesis de mi propio zodiaco. Ambas potencias, la religión y la mujer, lo disputan para sí. Como en la pintura de Herrán, en La suave patria, la mujer no es un elemento decorativo, sino identificación de la figura femenina por excelencia, el símbolo de la identidad nacional. En el cuadro La criolla del rebozo, de Herrán, como en La suave patria, los símbolos nacionales se encuentran superpuestos y son simultáneos en tiempo y espacio. A espaldas de la mestiza que pone con su desnudez, su rebozo, su sombrero, la inmensidad sobre los corazones, se levanta el sagrario de la Catedral Metropolitana. Herrán, como López Velarde, quiso hacer realidad el proyecto de Jerezano de combatir la idea de que el gobierno del pueblo por el pueblo no puede citarse frente a unos lindos tobillos. La patria que quiere López Velarde es generosa, elegante e invitadora, como las chieras, del mismo modo, o sea, las vendedoras de chía, del mismo modo en que Baudelaire había hecho andar sus pasiones en los rieles de la prosa y la poesía, López Velarde formula su tesis de la épica sordina que se impone para hablar desde lo más profundo de un tema tan difícil como el amor y más particularmente el amor a la patria. Un amor que le habla de tú a sus próceres, que toma del talle
a sus vendedoras de chía, que toma las palabras de la tribu para perturbarlas, azuzarlas, quitarles el sueño. Ahora vamos a hablar un poco de la muerte, de la entrada en inmortalidad de Ran. El periódico El Pueblo dio la noticia al día siguiente en su primera plana. Esto el 8 de octubre de 2018, que fue cuando falleció. 1900. La vida, 1918. 1918. Sí. Entonces, murió, sí, perdón, 1918, claro. Yo dije, sí, 2018, pero sí tiene razón, en 1918. La guerra y la vida continuaban. En Europa, los aliados reanudaban sus operaciones con intensidad y brío, y en el Salón Rojo se ofrecían vistas de los tanques que alternaban con la Armada de París, estelarizada por Teda Vara, mientras para el 11 de octubre se anunciaba una función de gala de La Santa de Federico Gamboa en el Teatro María Guerrero. Un año después de la muerte de Ran, Ramón López Velarde pronunció su oración fúnebre. No es un texto nacido del momento, sino un examen atento del artista, con el malabarismo verbal que caracterizó sus más altas manifestaciones en prosa. El poeta logra hacer un retrato moral del pintor. Pocos advirtieron el vigor de la prosa López Velardiana, como su amigo Enrique Fernández Ledesma, quien fue el encargado de dar el discurso fúnebre de despedida de López Velarde. Acudimos constantemente a la prosa de López Velarde para comprender a Herrán, pero también para explicarnos la identificación que el poeta hallaba con él. De su lectura derivamos que ambos se hablaban de usted, y en contraste con la aparente adustez que revelan fotografías y autorretratos de Herrán, el texto de Ramón revela a un saturnino dueño de un peculiar sentido del humor, que lo ejercía implacablemente con los otros, pero también y en primera instancia contra sí mismo. Además, querido Felipe, no admitía ninguna crítica a su pintura. Eso lo dice López Velarde. Gracias. Un tercer motivo de interés. La escritura de López Velarde revive la vieja polémica en torno a la crítica de arte ejercida por el poeta. Profesional de la mirada, el poeta no posee acaso la formación ni el vocabulario exigidos para la interpretación de la obra de arte, pero sí es dueño de un arsenal crítico, emotivo, sensible, que le permite aproximarse a la obra de arte no solo con pasión e intensidad, sino con un lenguaje verbal equivalente, con una segunda mirada, a veces no poseída por el crítico profesional de arte. Los privilegios de la vista, denominó Octavio Paz, a los disfrutados por el poeta que se aproxima a la belleza domesticada, interpretada y rearmada por el artista plástico. Ramón López Velarde definió a Saturnino Herrán como el poeta de la figura humana. Y al trazar el retrato del pintor en su oración fúnebre, estaba haciendo su propia biografía, la del enamorado de la ciudad que a ambos los hizo suyos y los condujo a la muerte, la forma más alta del amor. Además de rendir homenaje al artista plástico con el que tantas afinidades tiene, estaba escribiendo el mejor de sus autorretratos. Herrán había sido su compañero de múltiples andanzas. Caminar junto a él era caminar con el cuerpo, en el cuerpo de la ciudad que dio a Herrán, dice López Velarde, paisaje y figura, cuando él la acarició piedra por piedra, habitante por habitante, nube por nube.
Saturnino se posesionó de la ciudad mediante los 5 sentidos. Así lo demuestra su criolla rozagante, gloriosamente desnuda, con la severidad de la catedral al fondo y rodeada de elementos que conforman la suave patria, cuya riqueza cromática Ramón supo traducir en el poema con el que se despidió tangiblemente de este mundo. Ahora quiero leer algo que compartí en Aguascalientes y de lo que después me arrepentí, como después les voy a decir. No ha llegado hasta nosotros un retrato de Ramón López Velarde, obra de Saturnino Herrán. De lo mismo se lamentaba mi querido Felipe Garrido en este libro, cuando decía, Herrán nunca pintó un retrato de López Velarde. Sin embargo, en ese entonces dije, nos es dado conjeturar cómo hubiera sido pieza semejante, de preferencia en crayones acuareleados, que dan a los retratos de Herrán un carácter personal inconfundible. Él hizo muchos óleos, pero sobre todo, en mi opinión, era un dibujante mayor. Cierto es que en sus cuadros al óleo, el color y la plasta tienen una expresión que va más allá de lo representado. Pero el dibujante Herrán hubiera infundido en su retrato de López Velarde un carácter inconfundible. Si los ojos negros, los labios carnosos y las manos seminaristas eran lo más distintivo del poeta, en Herrán hubiera hallado la mejor de las traducciones, como puede apreciarse en los excelentes retratos de Arturo Pani y de Artemio del Valle Arizpe. El fondo hubiera sido el Cerro de la Bufa, como puede apreciarse en el retrato del también zacatecano Lauro G. Caloca, quien abandonó su inicial carrera de las armas para crear la escuela rural con el apoyo de José Vasconcelos. La afirmación anterior merece ser matizada y rechazada. No le hagan caso. Lo dije como una hipótesis en Aguascalientes. A mi retorno a la Ciudad de México, millonésima en el placer y en el dolor, como la llamó el poeta, encontré un amable correo de Saturnino Herrán Gudiño, nieto del pintor, acompañado de una amabilidad aún mayor. Un dibujo de Ramón López Velarde trazado por Herrán, una novedad para la patria. Ramón no mira de frente ni sonríe con los ojos, aunque en su boca aparece el gesto ambiguo de la mayor parte de sus fotografías. Este es el retrato de López Velarde, el dibujo que hizo Herrán de su amigo. Insisto, Ramón no mira de frente, ni sonríe con los ojos, aunque en su boca aparece el gesto ambiguo de la mayor parte de sus fotografías. Está a punto de sonreír sin lograrlo siempre totalmente. Una llama en el pelo, que parece en primera instancia un mechón blanco, hace notar que el pintor proyectaba un retrato simbólico del amigo, más allá del parecido físico. Y este es el motivo por el cual he convocado a mi querido amigo Felipe de la Torre. Estamos haciendo, bueno, él está haciendo, yo lo estoy diciendo con los... él está pintando, por supuesto, ese retrato de Ramón López Velarde que nos falta, ese retrato que gracias a Saturnino Herrán Gudiño tenemos. Sin embargo, cuando la primera vez que platicamos, el maestro de la Torre y yo, dijimos, ¿cómo hacer un retrato de López Velarde, sentado o de pie? Te dejo la palabra, querido Felipe. Es tuya, por favor. Pues gracias, Vicente. La palabra, vamos, mi trabajo no es la palabra, mi trabajo es la imagen. Bueno, pero háblanos de esos dos cuadros que tienes, de esos dos bocetos, que no son todavía el cuadro terminado,
eso es importante que lo Hay un digas. boceto de la propuesta del cuadro de retrato de Ramón López Velarde sentado. Ramón López Velarde puede ser de pie, sentado, caminando, no importa. Lo que sí importa es qué sí es o cómo sí es. Ahí hay que intervenir en el sentido más, que es antiguo de la palabra, para recordar lo que no conozco, suponer lo que nunca vi, imaginar lo que nunca viví, ¿sí? Y familiarizarme yo con algo, alguien que me es de todas maneras familiar, posible y cercano. Cultura. Porque tú naciste en esa región, ¿no? Yo soy de esa región, soy del norte del estado de Jalisco, de Lagos de Moreno, y una parte de mi la región. Eres un hombre del altiplano como ellos, como Herrán y como López Velarde. vamos, religiosamente, ideológicamente, políticamente y sobre todo familiarmente, soy de la misma región. Los mismos paisajes, las mismas inquietudes y las mismas sequedades o las ignorancias también del mar. Precisamente para hablar del mar, cuando platicamos el maestro de la Torre y yo, recuerdas que dijimos, Felipe, dos propuestas. Yo te propuse en un principio, ¿qué tal López Velarde que nunca conoció el mar, pero siempre habló de él, ponerlo de pie con un mar al fondo? Y tú hiciste la propuesta en ese boceto. Esta es una. Y el otro, López Velarde sentado a semejanza del cuadro que hizo Manet sobre Émile Zola. Exactamente. A eso voy también, a eso vamos, a eso fuimos tú y yo. Como no es representar, es reconstruir, revivir lo que nos es muy cercano. No es solamente la Soy Patria o no solamente la poesía de López Velarde, es reconstruirlo, revivirlo para que nos sea cercano, porque lo somos, de todas maneras, poéticamente o culturalmente o estéticamente. Y ahí digo con Saturnino también. Todo el trabajo de bocetos, estos que ves, estos que se ven y otros que están aquí atrás y arriba, es construir poco a poco, paso a paso, la iconografía de las referencias de ellos y de las mías. Digamos que me siento, me conjuro un medium, un mediático, medium, para intervenir, interpelar o conjurar con ellos esa realidad. ¿Cómo hago yo mi realidad junto con ellos? No es ellos. Yo soy solamente un instrumento. No soy los recuerdos, no soy ni siquiera una buena parte de la imaginación. Son ellos los que me proponen. Así Saturnino como Ramón son parte de mi historial y de mi, me atrevo a decir, de mi congruencia. Ahora, ¿nos puedes explicar o explicarle a los participantes que nos están escuchando los símbolos que están manejando en el López Velarde de pie, de sentado, perdón, y en López Velarde con el mar al fondo? Pero primero empecemos por el sentado. ¿Qué elementos están manejando? No, empiezo por este boceto. Es un boceto trazo, porque ya empezamos el retrato sentado. Él está sentado, acodado, con un cántaro, una cántara pequeña de flores que tienen que ver con aquí es cempasúchil y abajo son flores de calabaza. Parecen lo mismo,
son amarillas, pero tienen significados diferentes de dónde están cada una. Sí, Saturnino Herrán también manejó mucho eso, ¿no? A ver, por ahí vamos. ¿Dónde están no cómo son no solamente cómo son las cosas, sino dónde están las cosas? Y en eso, Saturnino es un maestro. Igual que Ramón, cuándo se dicen y cómo se dicen qué cosa. No son sutilezas ni siquiera tan intelectuales. Son proposiciones, no, aparte de poéticas, son proposiciones éticas, estéticas, por supuesto, en su resultado, pero son proposiciones. ¿Dónde está cada cosa? Hablamos del romanticismo postrero, ¿sí? Ese falso romanticismo. Estos dos individuos, amados míos, por cierto, no son románticos en el sentido europeo, sino quizás en el sentido del mestizaje. Y ellos dos, a mi modo de ver, se ocuparon de ser mestizos, no de denunciarse mestizos, no de mostrarse mestizos, sino de serlo. Y a pesar de su pequeñísimo lapso de vida de ambos, ¿sí? Los dos se ocuparon profundamente en hacerlo. Muy bien. Me ocupa ser medium. Claro, a mí me ocupa cuando tengo 70 años, ¿sí? Cuadruplico o triplico las edades, ¿no? Pero es una oportunidad gigantesca y bellísima para hacerlo. Una cuestión que yo quiero preguntarte. Bueno, tú eres un excelente retratista, has retratado a muchísimos personajes, tanto ficticios, bueno, tanto muertos como vivos. Vivos y muertos. Pero vivísimos fantasmas, o sea, seres inmortales. Recuerdo estas ilustraciones que hiciste para el libro de Humboldt, que fue el primer trabajo tuyo que conocí y que inmediatamente me cautivó. Y por eso pensé en ti para hacer un retrato de Ramón López Velarde, porque recuerdo los que hiciste para la Academia Mexicana de la Lengua, de directores que me gustaron muchísimo. Y precisamente fue mi idea de un retrato de López Velarde que fuera lo más cercano a la realidad. No un retrato realista, porque tú estás haciendo un retrato simbólico. Supongo que estás buscando también eso. De acuerdo. Y estás buscando, ¿qué pasa con el parecido? ¿Qué pasa con las fotografías que has encontrado de López Velarde? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, hay una circunstancia muy importante. De Ramón López Velarde no hay muchos retratos. Hay fotos donde aparece, y no son muchas tampoco. Pero hay un retrato específicamente que ha pasado a ser como el retrato oficial. Sí, la fotografía. Yo me sustento en esa fotografía. No es para hacer, no le voy a hacer al Andy Warhol, tampoco, no. Pero sí baso mi construcción a partir de la fotografía esa para hacer todas las variaciones, no solamente de él, sino las variantes y variaciones de Saturnino como yo me imaginara. Y bien, con eso, ¿yo qué puedo hacer? Yo soy un instrumento, soy un reintérprete. Hace un momento, querido Felipe, hablaste del paisaje, de tu paisaje. ¿Has pensado en la posibilidad de que en cualquiera de estos dos, bueno, ya nos quedamos con la versión del López Velarde sedente, ¿no? Sentado en su estudio, pero de una ventana donde pudiera mirarse una parte del paisaje, ese paisaje que nos contó y que cantó? Sí, también afortunadamente desde hace muchos años cultivo mucho en mi trabajo el paisaje. Y muchos de esos paisajes tienen que ver, evidentemente, con lo que yo he vivido, lo que vivo y lo que recuerdo, lo que me dio origen.
para ver el mundo. Así, porque pienso que este cuadro de López Velarde sentado con una ventana donde se mira el paisaje, por eso es que yo claro, extraño en el retrato de Galoca, donde aparece la bufa, digo, sí, no que vaya a aparecer la bufa, pero sí, eh, si Herrán hubiera pintado a López Velarde, tal vez hubiera puesto el Cerro de la Bufa. estoy casi seguro que Herrán hubiera hecho un retrato en el fondo diferente al de Roberto Montenegro. Sí, que fue el retrato en vida de López Velarde. Claro. Eh, Aparte de estar de acuerdo, es también cómo lo veo, cómo se puede ver hoy. No solamente a Ramón López Velarde, fundamentalmente, sino también en su paridad, su similitud con Saturnino. Ujú. Son dos pesadísimas cargas, no quiero decir lápidas, no, al contrario, son dos puertas gigantescas a nuestra propia nación, nacionalidad, Muy bien. nacimiento, ¿no? Y una de ellas es el paisaje y el retrato, y los dos juntos. ¿Sí? Ahora, tú Sí, dijiste hace un momento, Felipe, hablaste del mestizaje de ambos autores, y estoy de acuerdo, ellos buscaron siempre, y como dice López Velarde, el café con leche de nuestra piel. Precisamente hemos discutido mucho en la cuestión del color de la piel de López claro, Velarde. Se habla de él como de un hombre moreno, sin embargo, él era un hombre apiñonado o era un hombre con la tez más oscura. Eso es lo que tenemos, lo que tienes que resolver tú como artista plástico, ¿no? sí. A lo que más me he acercado, aquí arriba hay un dibujo. Uh, este es un retrato, dibujo. Sí. El papel es color canela, ¿eh? Ujú. ¿Y el rostro era el color del papel o no? ¿Cómo? ¿El rostro de López Velarde es color de papel? No, el papel es color canela. El papel. Ok, muy bien. Muy bien. Solamente he pintado las sombras Ujú. y algunas luces. Muy bien. Ese color, ese término canela, acanelado, puede ser más cercano al modo en que su piel. Sí, porque tenemos testimonios de cómo hablaba. Incluso se dice que tenía un acento muy fuerte, muy marcadamente provinciano, muy de Zacatecas. Sabemos que era un hombre alto. Yo Sí, lo veo en esa figura sedente, lo veo un poco grueso de sus brazos, lo veo, me gusta mucho la hay que figura. bajarle un poquito de kilos. Yo creo que sí. A pesar de que en el dibujo de Ran aparece como muy cachetón, aparece, Sí, aparece, bueno, yo creo que también era un hombre que vivía, pues, no espléndidamente, siempre vivió de empleados burocráticos, fue un hombre muy medido en su economía, eh, y vivía de sus clases en la escuela nacional preparatoria, no fue un hombre de abundancias. Eh, pero todo eso son detalles que tenemos que ir, bueno, yo te tengo que ir proveyendo de ese material para que tú, con tu talento, yo me provengo también de otras cosas, me proveo. Uh, el asunto es llegar a un, no es equilibrio, sino es una certidumbre para que podamos imaginar el recuerdo o recordar a Ramón, uh-huh. Muy bien. sea a través de López Velarde, a través de Saturnino y en este caso en el medium a través de mí. Muy El bien. trabajo es muy sencillo, muy sencillo. Ahora, también pienso en otra cuestión plástica, querido Felipe. López Velarde siempre vestía de negro. Por una ¿Sí? razón, él decía que desde la muerte de su padre había decidido adoptar el color negro para su atuendo. Sin Vistió de embargo, luto. el traje negro también es distintivo de la pobreza y la respetabilidad. Un traje negro
seguramente era el único que tenía López Velarde, pero que tenía varios. Incluso todavía, fíjate, Rubén Bonifaz Nuño me platicaba que les contaba a las hijas de Antonio Caso que él utilizaba la pluma fuente para ocultar el desgaste de su traje negro o su traje azul marino. Y decían las hijas de Antonio Caso, qué curioso, eso lo hacía también mi papá. O sea, imagina Antonio Caso haciendo eso a los grandes, cuando pensamos en que Justo Sierra, el ministro de Educación Pública, no tenía coche propio, digo, por favor, esos sean grandes. O Guillermo Prieto, un hombre que fue varias veces secretario de Hacienda y que nunca se enriqueció, digo, y que nunca acabó su casa siquiera en Tacubaya. O sea, ahí eso es grande. Y López Velarde fue siempre un hombre cuya riqueza, como dice el clásico, era él mismo era su riqueza. Sí, claro. Entonces, eso hay que transmitirle en ese... El traje negro que tú dices es, aparte de elegancia, es un testimonio claro. de la probidad, en el sentido más casi, no estoico, pero sí casi conventual, sí. Y sobre todo vivencial. Uno se vive con lo que tiene y uno es consciente de lo que tiene también cuando uno se viste. Sí. Sí, por eso él siempre andaba vestido de temible luto ceremonioso, como él afirmó de su prima Águeda en uno de sus poemas más bellos. Sí. Y por eso, precisamente porque el negro va a ocupar la mayor parte del cuadro, tú estás buscando este contraste con los colores vivos que lo rodean, ¿no? Contrasto la religión con la casi promiscuidad. Muy bien. El contraste de la creencia con el ateísmo, el contraste de lo perteneciente con la nada. Y es mucho en López Velarde y también en Saturnino la incredulidad fabricada, construida con palabras en uno y con imágenes en el otro, con pintura en el otro. No solamente son muy pares, a mí me parecen fundadores. Pues yo confío en que este intercambio de ideas, querido Felipe, nos lleve pronto a la ciudad de Morelia para que exhibamos y revelemos tu cuadro y tus bocetos. Doctor Rodríguez, yo le pido encarecidamente que se consume esta idea que usted está diciendo, que dijo al principio, que ojalá y algún día vamos de manera presencial. Cuente con nuestro entusiasmo, con nuestra participación, y pronto estaremos en el Centro Cultural de Morelia, donde tantas veces hemos ido y que queremos tanto ese espacio. Esa calle, yo creo que esa calle es de las más bellas del mundo, donde no, es una calle de... Sí, claro. Todo. Y el acueducto al fondo. Bueno, Morelia es un patrimonio de la humanidad y un privilegio estar en su ciudad, querido doctor Rodríguez. Así que agradecemos mucho su presencia, doctor Cortés también, y de todos ustedes. Lástima que se hizo una grabación o está en vivo, podemos tener comentarios, o después los comentarios. ¿Cómo va a ser esto? Pues yo creo que podemos, agradezco muchísimo la participación, doctor Quirarte, maestro Felipe. Consideren pues esto una invitación también para que en cuanto sea oportuno y haya las condiciones para poder llevar a cabo actividades presenciales, puedan venir a exponer esos cuadros que ya quisiéramos ver o queremos ver aquí en Morelia de Felipe. Y estuvo muy interesante la plática, la conversación. Me
quedé con una pregunta, con un ánimo de una pregunta ahí para ambos, que quisiera hacer en este momento. ¿Cómo no? Y es sobre todo pensando en esta plática y en esto que comentaba sobre López Velarde en torno al amor a la patria. Si Ramón viviese, digamos, en este momento, en estos tiempos en los que estamos, ¿ustedes qué mensaje pensarían en torno a este amor a la patria pudieran darnos o transmitirnos Ramón López Velarde? Bueno, en ese 1921 se estaba recordando el centenario de la Constitución de la Independencia y se estaba dando rienda suelta a los declamadores de plaza. Sin embargo, López Velarde hace un poema, La Suave Patria, que no hubiera ganado de ninguna manera un concurso. Era un poema revolucionario y que totalmente diferente a lo que estaba haciendo. Pero él dijo en ese poema, tu hora actual con su vientre de coco. No era fácil la vida en ese entonces, no es fácil la vida en este 2020, y menos con la situación que estamos atravesando, pero vamos a salir adelante. Eso nos enseñó López Velarde y nos enseña Saturnino Herrán, que siempre hay una ventana abierta por la cual penetra la luz. Por eso, Felipe, te insistí, bueno, te sugiero esta ventana que haya en el cuadro de López Velarde. No sé si tú contestarle al doctor Rodríguez. ¿Tú, Felipe, quieres contestar o no? Bueno, quiero agregar nada más que las ventanas, las puertas, existen desde hace muchos siglos. No muchos. Los muros hace mucho más que existen, más tiempo que existen, ¿no? Y a mí me parece que la cuestión no es derrumbar muros, ni siquiera abrir puertas de manera abrupta o ventanas de manera irracional, sino comportarnos como seres humanos para abrir nosotros, en nosotros mismos, nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestras ideas para construir. Todas las ideas son constructivas, para bien o para mal, pero construir la vida, lo vivible, sí, a veces sucede con la pintura y mucho más con la poesía. No podemos juzgar ni positiva ni negativamente lo que no conocemos. Tenemos que acercarnos, hay que ir. Como dice Ramón López Velarde, vivir la formidable vida de todos y de todas. Yo creo que esa sería la gran lección, de vivir esas vidas. Pues un artista vive muchas vidas, no tiene una sola existencia, sino tiene la obligación de ser varias personas en una. Y eso es la gran lección que nos transmite López Velarde, esta capacidad de transformarnos y de ser siempre, tratar de ser mejores, de elevarnos sobre nosotros mismos, es lo que nos enseña el arte de López Velarde y de Saturnino Herrán. Pues muchas gracias por compartir estos mensajes. Fíjense que muchos seguramente del público y de todo lo que desarrollamos en este entorno de las conferencias del Colegio Nacional aquí en la UNAM Morelia, seguramente serán escuchadas por muchos jóvenes y en el ánimo de un poco descubrir, digamos, esta parte y esta idea que a veces nos lleva a investigar, a buscar esta vida en cuadros, en fotografías, como decía Felipe, en esta parte de la poesía, como lo mencionaba el doctor Quirarte. ¿Cuándo surge en ustedes este amor y estas ganas por estudiar a Ramón López Velarde y a Saturnino Herrán? No sé si pudieran platicarnos un poquito acerca de eso. Yo recuerdo cuando
cumplió 50 años de fallecido López Velarde en 71. Yo estudiaba la preparatoria y gané un concurso de literatura que se llamaba precisamente Ramón López Velarde, y recibí de premio la obra completa de Carlos Pellicer y la edición de las obras de Juan de Escobarrubias hecha por Clementina Décido Obando. El libro de Carlos Pellicer había sido cuidado por mi maestro Rubén Bonifaz Nuño, y después fue muy revelador cómo estas dos figuras, la doctora Clementina Décido Obando y el doctor Bonifaz Nuño, se convirtieron en mis figuras tutelares, como también lo fue Ramón López Velarde. Sin yo saberlo, al ganar ese concurso, pues estaba asignando ya un destino, dedicarme a esto, bien o mal, pero pues había que hacerlo de manera inevitable. Entonces, ese fue mi primer encuentro con Ramón López Velarde en 1971, cuando tuve el privilegio de obtener el primer lugar del concurso que convocaba la preparatoria con motivo de la muerte, los 50 años de la muerte y los 50 años de la publicación de su poema La suave patria. No sé, Felipe, ¿cuál fue tu experiencia con tu experiencia? Bueno, yo comencé por Saturnino. Entre los 10 y los 14 años estuve en un noviciado. Ah, mira. Y no sé por qué, casualmente por ahí había algunas fotos de cuadros de Saturnino. Después, cuando ya llegué a la Ciudad de México, de las primeras cosas que vi en vivo, porque yo no había visto cuadros en vivo, ni de él, ni de casi nadie, a mí me impresionaron mucho. Así José María Velasco como Saturnino Herrán. Y puedo casi confesar, si quieres, ¿no?, que me enamoré de la forma de pintar de Saturnino. Que, ¿cómo diría?, identidades. Claro. Pero estaban en el deseo de hacerlo, de la manera de... después aprendí dibujo un poco en la escuela de arquitectura, empecé a pintar y me di cuenta que yo tenía un lenguaje muy claro. También a otros pintores de Zacatecas, de Aguascalientes, y fue entonces en ese momento que me encontré por primera vez realmente a Ramón López Velarde. Yo nunca he sido un estudioso ni de Saturnino, y tampoco de López Velarde, pero son partes de mi vida que me fueron constituyendo, digamos, por esas infiltraciones debajo de los cimientos. Y ahora tengo la oportunidad de ser de los dos. Jamás en mi vida me hubiera imaginado que esto pudiera suceder, por supuesto. Cosa que te agradezco. Bueno, estamos haciendo juntos, Felipe y yo, un ensayo de o sea, estamos en proceso, es un trabajo en proceso, por eso lo estamos disfrutando tanto, porque es un ensayo en el doble sentido, un ensayo escrito y un ensayo pictórico. Entonces No estamos solamente retrato, construyendo, un sí. ensayo iconográfico, plástico, es un ensayo. Así como es ensayo en literatura, bueno, pues ahora inventamos, existe desde siempre, pictórico. Entonces, doctor Rodríguez, ya que habla de los jóvenes, esperamos un día regresar con ellos y establecer este diálogo que es tan enriquecedor. Escucharlo siempre ayuda mucho a nuestra respectiva arte, ¿no? Sí, sin duda, es que eso es la parte interesante, la parte rica que puede ocurrir justamente en estos procesos de investigar y de buscar en estas etapas, digamos, en las que ellos están, y que, como ustedes bien lo dicen, finalmente
sin pensarlo muchas veces. Poco a poco eso va trazando como estos caminos que finalmente pueden llevarnos a justamente hacer pues investigación y hacer también todo lo relativo al arte y a la cultura y a la difusión que sin duda es algo pues que necesita yo creo que nuestro país muchísimo, ¿no? Entonces, yo quiero ceder los micrófonos al doctor Santiago para unas preguntas más y prácticamente creo que con eso estaríamos cerrando la transmisión grabada y esperaríamos obviamente que nuestros seguidores hagan también preguntas. Lo que podemos y lo que yo ofrecería en este caso es que esas preguntas que nos hagan llegar vía Facebook, nosotros podríamos tratar, bueno, pues de responderlas, de enviárselas a ustedes para que ustedes también nos brinden alguna respuesta y podamos de alguna manera hacerlos partícipes también de esa transmisión. Claro que sí, con nosotros, doctor. Claro. Muy bien. Pues yo por mi parte les agradezco muchísimo la participación. Creo que es una pena que no haya habido esta intercomunicación en vivo porque fue muy sugerente en muchos aspectos. Yo quisiera simplemente hacer una reflexión que implica también una pregunta. Entre los textos de López Velarde que refieren a Saturnino Herrán está esta famosa oración fúnebre que dedicó, ¿no? Y hay a mí una parte de esa oración que me llama mucho la atención, recordando la hora con lo que ustedes dijeron, ¿no? Me permito leer un fragmentito muy breve para hacerles después una pregunta, ¿no? Dice López Velarde en esa oración fúnebre que uno de los dogmas para mí más queridos, quizá mi paradigma, es el de la resurrección de la carne, ¿no? E imagino que cada uno de vosotros poseerá algo de la virtud mesiánica de abrir a voluntad los sepulcros para que la dicha se levante de su cabecera de gusanos y sacuda otra vez los cabellos fragantes y asome la faz entre las varas translúcidas de sus macetas. A tal dogma y a tal conjuro apelaré a fin de traer a Herrán por un momento y dilucidar su herencia como el plumaje del ave del paraíso. Bueno, además de lo afortunado de estas líneas, ¿no? Me preguntaba, ahora escuchando también esta participación de Felipe, si había algo también de espiritista en el trabajo de estos dos grandes referentes mexicanos, ¿no? Lo digo no solo por la época, ¿no?, en la que ellos trabajan, sino también porque entre sus grandes influencias estuvieron maestros como Julio Ruelas, ¿no?, por ejemplo, de Saturnino Herrán, y sabemos esta beta un poco mística que había alrededor del modernismo, ¿no? Entonces, pensando también un poco en esto que decía ahora el maestro Felipe, ¿no?, sobre funcionar como un medio para conjuntar las ideas entre estos dos personajes, simplemente plantear esa idea, ¿no?, esa pregunta y esa idea, a ver si nos pueden comentar algo al respecto. Bueno, pues sí, efectivamente, a fines del siglo XIX, principios del XX, hubo un gran interés por el espiritismo. De hecho, se organizaron muchísimas experiencias en torno al espiritismo porque se consideraba que Dios había muerto. Yo creo que en el caso de López Velarde, esto que usted acaba de leer, que me parece estremecedor, cuando él habla de esta resurrección de la carne, y él como católico que era, López Velarde, no creía en esta reencarnación, pero en ese mismo texto dice, ojalá y me fuera concedido estar una hora más, solamente una hora con Saturnino. O sea, él está soñando con eso, pero lo que está usted diciendo es toda una tesis. Yo pienso que eso habría que explorarlo, si ese espiritismo continúa en los dos personajes. Yo pienso que hay más preocupaciones por el dogma católico. Recuerdo ahora el texto que escribió
sobre el cofrade de San Miguel. Precisamente hay una identificación religiosa, o las santas mujeres cuando habla de la agonía de su amigo. Y esta oscilación continua que es López Velarde entre lo pagano y entre lo sagrado y lo profano, entre la carne y el espíritu, es muy interesante. Yo no sé si eso lo veían los espiritistas, pero sí condicionó la existencia de López Velarde. El péndulo, la oscilación, el tigre que se mueve y hace ochos en el piso de su soledad, como lo dice su texto, obra maestra, ¿no? Yo creo que habría que explorar eso que usted señala, doctor Cortés, que es muy interesante. A mí me parece que son, en el caso de estar haciendo, fabricando, refabricando, dije la palabra medium o medio en el sentido más estrictamente pragmático. Es decir, yo solamente me ocupo de conocer un lado, conocer el otro y ser el instrumento de lo que sucede en medio. Como pintor, no me propongo solamente ser, no hacer, ser lo que es indispensablemente necesario para que el retrato de Ramón, junto con la amistad de Saturnino, tengan un resultado actual, actualizado, del 2020, 100 años después. Sí, entonces, de hecho, estamos siendo un medium, aunque no Sí, queramos. en el sentido, digamos, riguroso, sí, medium, pero no en el sentido esotérico, Ajá. sino en el sentido solamente, quizás, solamente pragmático, muy pragmático y muy, digamos, artesanal. No, no es la palabra correcta. No. Hago lo que se tiene que hacer para que sucedan las cosas a través de mí. Todo con dualidad de mí mismo, ¿sí? Incluso me pongo música para que mis sonidos, mis evocaciones, digamos, viscerales, me puedan poner en tono. Soy un actor de mí mismo. Para hacer lo que se espera, no los demás. Primero, me lo espero yo a mí. Claro, por supuesto. ¿Sí? Y me exijo, en tanto, todo esto para construir. No es la escenografía, es el contenido. Vamos, toda proporción guardada. Pienso en Shakespeare, estoy leyendo otra vez Hamlet, otra vez, sí. Todo es necesario para que Hamlet haga lo que tiene que hacer. El personaje en sí mismo, en este caso, no me interesa mucho, sino toda la trama que tiene que existir y suceder desde Rosencrantz y Guildenstern para que la trama suceda. Yo tengo que hacer que la trama suceda. Si tengo que hacerme un retrato que yo mismo pueda creer. No es un retrato de alguien, no. Es alguien que me es caro, ¿sí? Y no es solamente un alguien, son dos alguienes, ¿sí? Eso es fabuloso, fabuloso de fabulación y de fábula y de imaginación, por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias, Felipe. Y reiteramos Gracias. nuestra gratitud y nuestro agradecimiento por esta invitación y esta posibilidad de estar con ustedes de manera presencial pronto en Morelia. Será maravilloso, doctor Rodríguez, y un Claro que privilegio. sí. Claro que sí, doctor Quirarte, cuente eso como un hecho. Digo, agradecerles a ambos esta participación. Yo la verdad me quedé todavía con ganas de seguir platicando, pero bueno,
finalmente hay un cierto límite también para los videos, y bueno, quizás podríamos esto dejarlo como una primera parte, y podríamos quizás incluso armar, pues en la visita que ustedes hagan acá a Morelia, pues una segunda parte de esta plática tan interesante que nos han mostrado. Claro que sí. Muchas gracias por toda la... Y entonces usted nos hace el favor de enviarnos las preguntas y comentarios para responderlos, por favor. Así será. Vamos a mandarle a través del correo del Centro Cultural toda la información sobre las preguntas que hayan hecho en estas semanas, en los próximos días, y quizás lo que podríamos hacer es o publicarlas a través de algún documento que usted nos pueda brindar o proporcionar, o incluso un video corto, si quieren editarlo para que lo volvamos a subir en estas charlas del Colegio Nacional. Pues nuevamente agradezco mucho la participación, invitar nuevamente a aquellos que nos estén viendo a que tengamos este tipo de diálogos. Vamos a dar continuidad a estas charlas y estas pláticas magistrales, estas conferencias magistrales. Prácticamente cada mes vamos a tener una sesión con miembros del Colegio Nacional aquí en Morelia, y pues bueno, finalmente muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias a ustedes. Doctor Rodríguez, doctor Cortés, gracias por la invitación. Gracias. Doctor, maestro de la Torre, muchas gracias por estar contigo. Gracias, Felipe. Gracias, hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias, igualmente.